Primeramente debemos conocer qué es una variable. La variable es una característica, cualidad o propiedad observada que puede adquirir diferentes valores y es susceptible de ser cuantificada o medida en una investigación. Un ejemplo de variable podría ser el color, como por ejemplo, este gatito podría ser color azul o color rojo. Entonces, ¿qué es la definición conceptual? La definición conceptual, o también conocida como constitutiva, como su propio nombre lo indica, explica la esencia de aquello que vamos a medir. Indica otros términos de cómo vamos a comprender nuestra variable en el contexto de nuestra investigación. Generalmente se trata de una definición validada por una comunidad científica o profesional y emana de la revisión literaria. Puede ser tanto libros, páginas web, manuales, diccionarios, etc. Pero entonces, ¿qué es la definición operacional? Por otro lado, la definición operacional, como su propio nombre lo indica, se refiere al trabajo, al conjunto de procedimientos, técnicas y métodos empleados para poder medir nuestra variable. La definición operacional debe ser congruente con lo que explicamos en la definición conceptual. Hay veces que nosotros como investigadores utilizamos más de un método para poder medir nuestra variable, por lo que a veces se nos resulta confuso si poner todas en la definición operacional. Sampieri indica que, de ser posible, nada más poner en la definición operacional aquella que de cierta forma explique la esencia del trabajo, la esencia de lo que se quiere explicar en la variable. Ya por último, daré un ejemplo de cómo se comprende una definición conceptual y una definición operacional. En pocas palabras, una definición conceptual es aquella que describe lo que se está midiendo, y por otro lado, la definición operacional describe cómo se medirá aquello que queremos medir. Tomando esto en cuenta, Sampieri, en el libro La metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, explica como ejemplo la definición conceptual y operacional de satisfacción laboral. En primera instancia, la definición conceptual tiene que describir aquello que se va a medir. La variable satisfacción laboral es definida como la orientación emocional positiva hacia el trabajo, además de incluir la cita de donde se obtuvo aquella información. Eso es lo que se puede llegar a presentar en una definición conceptual. Por otro lado, en una definición operacional, en este caso de la variable satisfacción laboral, debe describir cómo se va a medir aquella variable. En este caso pone como ejemplo Sampieri la escala de satisfacción laboral de Andrews y Whitney, con 5 reactivos donde se califica de 1 a 7, además de incluir las citas de donde se obtuvo aquella escala. Finalmente, explicaremos otro ejemplo que como principal variable de estudio tiene a la inteligencia emocional. Antes que nada, debemos recordar que la definición conceptual emana de la revisión literaria y que además estas definiciones son validadas por una comunidad científica, por lo cual, al igual que con la hipótesis, esta se puede decir que se obtiene a partir de los conocimientos obtenidos en el marco teórico y en el estado del arte. La inteligencia emocional se define conceptualmente como una capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones. Posteriormente, Sampieri nos define operacionalmente a la variable inteligencia emocional con un test de inteligencia emocional que tiene 70 preguntas o reactivos, que como ya se indicó, la definición operacional tiene como fin explicar cómo es que se va a medir esa variable. Muchas gracias por ver el video. Aquí están las referencias por si quieren saber más sobre el tema. Ahora ya saben cómo identificar una definición operacional y una definición conceptual. Les agradezco mucho su atención y hasta luego.